Esta es una información del Constructor de Noticias. Desde el punto de vista económico, y sobre todo si tomamos como referencia a Estados Unidos, se nos presenta una situación ambivalente. Hay una trayectoria en paralelo, ¿verdad? Por un lado, usted tiene elementos como que el desempleo en Estados Unidos ha disminuido enormemente. Prácticamente hay una situación de índice de desempleo equivalente a la prepandemia. El nivel de consumo se ha disparado en Estados Unidos. O sea, la gente demanda constantemente. Y por otra parte, ese gasto en el consumo se manifiesta de diferentes formas. La gente está viajando por el hecho de que durante la pandemia, bueno, había un confinamiento, acumuló, hizo ahorros y ya luego con la política de estímulo del presidente Biden, pues dispone de recursos. Entonces, ¿cómo se ha manifestado esa situación en la República Dominicana? El aumento del consumo en Estados Unidos se manifiesta con la ampliación de las zonas francas en República Dominicana. Usted se da cuenta que en Santiago, en La Vega, hoy día hay zonas francas que se han creado, empresas de zonas francas, para responder a la demanda que hay en la economía norteamericana. Usted ha visto, por ejemplo, que desde el año pasado las remesas enviadas por nuestros compatriotas en el exterior también se han ampliado. El año pasado por encima de 10.000 millones de dólares, algo sin precedentes. Y el turismo ha vuelto a reactivarse, pero sobre todo el turismo proveniente de Estados Unidos. Es el turismo proveniente de Estados Unidos. De manera que usted tiene tres renglones de la economía dominicana, zonas francas, turismo y remesas, que dependen de lo que procede del exterior. Y esos tres aspectos pues funcionan adecuadamente. Pero al mismo tiempo hay una gran preocupación acerca de cómo pueda funcionar la economía mundial y el efecto que pueda tener negativamente en la República Dominicana. Por ejemplo, se observa cómo cada semana lo que tiene que ver con el índice industrial Dow Jones, que mide el valor de las acciones de las principales compañías industriales, siempre está a la baja. Se observa también en el caso del índice de las empresas tecnológicas. Semanalmente la tendencia es hacia la baja del valor de las acciones de las empresas tecnológicas. Y por supuesto el llamado S&P 500, ¿no?, que tiene las 500 principales empresas que también terminan con una cotización hacia la baja. Eso es una señal de que la economía no se ha recuperado plenamente. El que las principales empresas, las industriales, las tecnológicas, las más importantes, sus cotizaciones en bolsa estén constantemente a la baja. A eso se le añade la incertidumbre provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya va hacia su tercer mes y que desde el punto de vista económico, sin duda alguna, influye en el precio del petróleo, por tanto el valor, el precio de la energía, petróleo y gas, pero también fertilizantes, cereales, trigo, etc. Por tanto, esos factores externos están incidiendo, ¿verdad?, en un doble sentido. En un sentido positivo, como acabo de decir en el caso dominicano, pero también en un sentido negativo porque hay una inflación generada por el tema de los combustibles, por los fertilizantes, por los commodities que inciden en la economía dominicana. Ahora, ¿cómo estamos nosotros acá y cuáles vemos que son los principales desafíos? Bueno, de alguna manera el Fondo Monetario Internacional hoy lo dice, ¿no?, primera plana en algunos diarios. La República Dominicana tiene que, como prioridad, bajar la inflación, disminuir la deuda y tratar de mantener la estabilidad. Y creo que esos son los principales problemas que actualmente efectivamente tiene el país. Primero es un tema del alto costo de la vida. Segundo, hay un tema del desempleo. Y en tercer lugar, hay un problema muy serio de inseguridad ciudadana. Yo establecería eso. Nosotros en la Fuerza del Pueblo vemos que esas son las tres principales prioridades con las cuales está enfrentado el país en estos momentos. Ahora, ¿cómo vemos el tema de la inflación y el crecimiento económico? Ahí queremos aclarar lo que ha sido nuestra postura. Nosotros no negamos que ha habido un proceso de reactivación económica en la República Dominicana en el año 2021. Eso no está en juego. Lo que hemos cuestionado es cuando se dice que la economía ha tenido un crecimiento de 12.3% en el año 2021. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera al decirse eso no se pone en el contexto adecuado.
Y el contexto es que hay que compararlo no con la contracción experimentada en el año 2020, que fue de menos 6.7% del PIB, sino que tiene que ser colocada en el contexto de lo que fue el crecimiento en el año 2019, en el año de la prepandemia. Y pienso que eso se ha ido aclarando porque el propio Fondo Monetario Internacional ha indicado que la expansión económica real experimentada por la República Dominicana fue de 4.7% en comparación con el 2019. En unas declaraciones del jefe que encabezó la misión en estos días se habla de un 5%. Él dice verbalmente un 5%, pero el fondo había dicho 4.7%. Entonces, el 12.3% de crecimiento interanual con respecto al menos 6.7% del año 2020. Eso es lo que hemos dicho. Por tanto, expansión económica real es un 4.7%, como lo indicó oficialmente el Fondo Monetario Internacional. Ahora vi incluso en el periódico Hoy un titular en primera plana que dice Fondo Monetario Internacional descarta rebote, economía creció 5%. Pero nadie ha dicho que 5% es un rebote. Hemos dicho que 12.3% es un rebote o arrastre estadístico. El 5% perfecto puede ser crecimiento orgánico. Eso no lo estamos discutiendo. Entonces situamos el hecho de que la expansión económica real en el año 2021 ha sido de 4.7%, 12.3% de crecimiento interanual con respecto al 2020, que tuvo una caída de menos 6.7%. ¿Correcto? Ahora, para el primer trimestre del año 2022, enero-marzo, el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho, un poco repitiendo lo que ha planteado en un informe reciente el Banco Central de la República Dominicana, de que en este primer trimestre el crecimiento ha sido de 6.1%. ¿Correcto? Bueno, ya ese crecimiento sí es orgánico, porque estamos hablando con respecto al del año anterior, ¿verdad? Y por lo tanto, hablar de 6.1% nos parece bien. Yo pienso que en un contexto de crisis crecer un 6%, fantástico. Pero no exageremos, no diremos lo que no es. Ahora, ese crecimiento trimestral a su vez hay que desglosarlo. Se dice, por ejemplo, que el 39% de ese 6% del primer trimestre corresponde a turismo. ¿Cómo es que el turismo crece 39% en el primer trimestre del año 22? Porque en el primer trimestre del año 2021 tuvo una caída de menos 37%. Entonces, ahí hay un rebote. O sea, en lo que refiere a turismo, en el primer trimestre, ese 39 viene de un menos 37. Como el 12.3 venía de un menos 6.7. Ahora, aún así, si usted observa, el sector que menos crece es el sector de mayor importancia para la República Dominicana, que es el sector agropecuario. El sector agropecuario solamente tiene un crecimiento de 2%, es decir, por debajo de manufactura local, por debajo de zonas francas, por debajo de turismo, por debajo de cualquier otro renglón de la economía nacional, es el sector agropecuario. Y al revés, el sector agropecuario es el que más incide en la inflación, sobre todo el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas, es el más afectado por la inflación. Entonces, es el que menos capacidad de producción ha generado y es el que mayor inflación tiene. Y eso es preocupante porque en un contexto de crisis lo fundamental es poder asegurar la seguridad alimentaria, poder garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, el tema de inflación en nuestro país, insistimos nosotros en la Fuerza del Pueblo, que es el principal problema que afecta a la República Dominicana. ¿Por qué se produjo la inflación? Bueno, porque en una economía bajo confinamiento se produjo una caída severa del producto a nivel mundial y a nivel de República Dominicana, una disminución de los ingresos fiscales, y para salir de esa situación, en República Dominicana se aplicó el mismo modelo que a escala mundial, que consistió, por un lado, una política de emisión monetaria, una política expansiva de emisión monetaria por parte del Banco Central, y por otro lado, una política de expansión del gasto público por parte del gobierno central. Una combinación de política monetaria y de política fiscal orientada hacia la expansión del gasto. Bien, ahora, ¿qué es lo que los economistas han visto? Que a nivel mundial, esa expansión y ese gasto llegó a 13 trillones de dólares, cosa sin antecedentes en la historia, sobre todo en el plazo de un año. En el caso de República Dominicana fue de 215.000 millones de pesos,
que se produjo como política contracíclica para enfrentar la contracción que experimentamos en el 2020. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que tal cantidad de dinero en la economía ha generado un fenómeno no previsto de inflación. Y por tanto es cierto que tenemos una inflación mundial, está en todas partes, pero nosotros en la Fuerza del Pueblo nos preguntamos siempre por qué la inflación en República Dominicana es la tercera mayor de los 33 países de América Latina. ¿Por qué nuestra inflación es mayor que la de México, que la de Costa Rica, que la de El Salvador, que Guatemala, que Chile, que Colombia, ¿verdad? Es mayor que Uruguay, que Paraguay? La número 3, ¿por qué razón? Entonces hay que buscar una explicación de por qué, habiendo inflación a nivel mundial y en la región, la nuestra es mayor que la generalidad de todas las demás. Y eso tiene que ver ya con factores internos propios de República Dominicana. Bueno, por otra parte también tenemos inflación generada por el alza del precio del petróleo y del gas, como hemos dicho previamente. Rusia coloca 7 millones de barriles diarios, no está ocurriendo en la actualidad, por tanto hay una demanda que excede a la oferta en el mercado internacional y eso provoca, por su lado, una inflación que ya no es de origen monetario, sino que viene por la vía de los combustibles. Entonces tenemos inflación por dos vías: inflación de origen monetario, expansión del gasto y emisión monetaria, y una inflación que viene por la vía de la importación de los combustibles. Los gobiernos hasta ahora están atacando la inflación de origen monetario. ¿Qué estamos haciendo en República Dominicana? Aumentando las tasas de interés y reduciendo liquidez en el sistema financiero. Obviamente, si usted aumenta tasas de interés, o lo que aquí se llama la política de tasa de política monetaria, la TPM, si usted aumenta tasas de interés y le quita liquidez al sistema financiero, usted está frenando el crecimiento de la economía. No puede tener de las dos formas. La economía no puede crecer cuando usted le está quitando liquidez y encareciendo el valor del dinero. Entonces, lo que se procura es bajar la inflación sobre la aplicación de estas políticas. Pero la inflación seguiría si los precios del petróleo siguen en alza. De manera que aplicando políticas restrictivas para controlar la inflación y siguiendo la inflación por la vía de los energéticos, usted puede llegar al peor de los escenarios posibles: esta inflación. Y la estanflación es algo que se está contemplando a nivel mundial y que no podríamos descartar para República Dominicana. Ese es el panorama. Ahora, lo que más nos llama la atención es el papel del sector agropecuario en medio de la inflación en República Dominicana. Y lo que estamos viendo es que gradualmente el sector agropecuario, su aporte al Producto Interno Bruto viene declinando desde el año 2013 a la actualidad. Históricamente, el papel del sector agropecuario viene siendo cerca de un 4%, lo que aporta al PIB, generalmente. Pero hoy día ha llegado a tan solo un 2%. La Fuerza del Pueblo hizo propuestas a tiempo. En el año 2020, a través de la Secretaría de Asuntos Rurales, que dirige el compañero Modesto Reyes, la Fuerza del Pueblo hizo propuestas muy concretas con respecto al tema agropecuario y de manera específica con la producción de alimentos. Habíamos visto que en el momento de la pandemia había una sobreoferta. El turismo estaba cerrado, entonces había una oferta alimentaria hacia el sector turístico que ahora era una sobreoferta, ¿verdad? Había una producción que, bueno, en algún momento no podía en ese instante seguirse produciendo porque los almacenes estaban repletos. El gobierno compró parte de eso, el plan social de la presidencia, los comedores económicos, pero entonces cuando la pandemia va cediendo y tenemos que reactivar, a tiempo no se sembró. Y por lo tanto hemos tenido una producción que está por debajo de la demanda del pueblo dominicano. Nosotros nos vanagloriamos y nos sentimos muy orgullosos cada vez que decimos que República Dominicana produce el 85% de los alimentos que consume, y qué bien que así sea. Pero hubo un abandono del campo, no se tomaron las medidas a tiempo, y por consiguiente la producción ha quedado por debajo de la demanda de la población dominicana. Y por eso el sector agropecuario es el que hoy día menos aporta al Producto Interno Bruto en República Dominicana. El gobierno, en medio de esto, entendemos nosotros, ha dado una estocada al sector productivo nacional, la estocada final, porque en una situación de baja producción, usted autorizar la importación de productos terminados, ¿verdad?, que van a competir con los productos nacionales, yo creo que no ha sido correcto.
Si estamos hablando, por ejemplo, del pollo, bueno, si el gobierno autoriza la importación de pollos, estarán compitiendo esos pollos importados con la producción nacional de pollos, lo que va a afectar al sector productivo agrícola de República Dominicana. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta sobre eso? En lugar de importar pollos, importemos maíz con tasa arancelaria cero y apoyemos a los productores avícolas para que aumente la producción nacional de pollos y llegue el producto a un precio asequible a la población dominicana. Si usted está hablando, se habla de importación de pan. En la historia de la República Dominicana nunca ha habido importación de pan. Y aquí son tan específicos que habrá importación de pan sobao y de pan de agua, lo que de alguna manera concita la sonrisa, ¿verdad? Porque es como es el extremo de la ineficacia. Ahora, ¿qué está pasando? Ayer nos lo contaba el presidente de la Asociación de Panaderías y Reposterías de República Dominicana. ¿Qué decía él? El 32% de las panaderías hoy día están cerradas. El 80% de las panaderías y reposterías están al borde de la quiebra. ¿Cómo es que en una situación de esa naturaleza usted va a importar pan? ¿Qué haría la fuerza del pueblo estando en el gobierno? Nosotros estableceríamos tasa arancelaria cero para la importación de trigo. Entonces apoyaríamos a los molineros y a los panaderos en lo que concierne a la conversión del trigo en harina, a la distribución de la harina y la fabricación del pan. Fabricaríamos pan en la República Dominicana y todo lo que concierne a la repostería, con lo cual apoyamos a la producción nacional y abaratamos el precio a los consumidores. Por tanto, creemos que esa política ha sido desatinada, ha sido una estocada al sector productivo nacional y por esa razón más de 200 organizaciones productivas del país, agropecuarias, agroindustriales, en fin, han reaccionado de manera adversa a esa política. Alguien ha dicho, sí, pero mire, en Colombia han hecho lo mismo. No, en Colombia no han hecho lo mismo. En Colombia han autorizado la importación de insumos para apoyo a la producción nacional. En México han combinado insumos con algunos productos terminados. Y frente a esos productos terminados ha habido una reacción adversa del sector productivo mexicano, justamente a lo que está ocurriendo aquí, que se oponen a que el gobierno esté importando pollo y esté importando carne de cerdo y carne de res que se produce en México. La misma reacción. Entonces, el gobierno como que de repente reacciona, se da cuenta en lo que la situación que se ha creado y entonces anteayer lanza una política de siembra a República Dominicana, ¿verdad? Y habla de que vamos ahora a facilitar un crédito de 500 millones de pesos, que es poco y es tarde, ¿verdad? Y entonces sobre esa base vamos a apoyar al sector productivo. No, no se está apoyando al sector productivo. Fue, digamos, una reacción tardía, fue defensiva frente a lo que está ocurriendo en el campo dominicano, que consideramos es lo que más está afectando. Hasta aquí la información del Constructor de Noticias.